Tragedia en Ucrania. Planta de tanques voló en 1000 pedazos. Un ataque devastador que ha sacudido el corazón industrial de Kharkov. 8 misiles Iskander han reducido a escombro la planta, el alma de la reparación y la producción de tanques ucranianos. Veamos el siguiente informe. De tanques voló en pedazos. Ucrania llora más que nunca. La planta de Malyshev en Kharkov, uno de los puntos neurálgicos en la defensa ucraniana, fue blanco de un ataque devastador. 8 misiles Iskander han alcanzado esta instalación estratégica. La planta no solo reparaba tanques, sino que también contribuía a la producción de los mismos, alimentando el esfuerzo bélico ucraniano. Anatoly Madvinchuk, experto militar, fue el portavoz de esta información y señaló que en Kharkov existen múltiples objetivos de importancia crítica y la planta de Malyshev era una de las joyas en el arsenal logístico de Ucrania. Los Iskander, una pieza clave en el arsenal ruso, se destacan por su capacidad para evadir sistemas de defensa antiaérea. Son misiles balísticos tácticos de corto alcance con un radio de acción que varía entre los 50 y 500 kilómetros, dependiendo de la variante. Son capaces de llevar diferentes tipos de carga útil, incluyendo ojivas convencionales y nucleares. Este sistema ha sido un instrumento de disuasión y de ataque efectivo para Rusia, y en este caso, su uso contra la planta de Malyshev muestra la intención de Rusia de desmantelar la capacidad industrial militar ucraniana de raíz. Madvinchuk no solo mencionó la planta de Malyshev, sino también las fábricas de aviones de Chugev. Estas empresas son fundamentales para la producción de vehículos aéreos no tripulados que han sido un componente vital en el conflicto. Los drones han permitido a Ucrania realizar operaciones de reconocimiento y ataque con una eficiencia asombrosa. Destruir estos centros de producción no solo afecta la capacidad actual de Ucrania para resistir, sino que también mina su habilidad para recuperarse a medio plazo. El golpe, por tanto, es doblemente devastador. No solo se destruyen los tanques en reparación, sino también la capacidad futura de producir y mantener drones operativos. El ataque a la planta de Malyshev no es un hecho aislado. Viene en un contexto donde Rusia ha estado apuntando a las infraestructuras críticas de Ucrania. Una estrategia diseñada para debilitar la logística y el potencial ofensivo del enemigo. Kharkov, siendo un centro industrial importante, ha estado bajo el constante asedio de la fuerza rusa. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Virginia, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Hola, Mirelis, ¿cómo estás el día de hoy? Un saludo para nuestra prensa, para nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, una vez más los hechos hablan por sí solos, ¿no? Otro ataque que vimos hoy en el informe. Pues fíjense esto, este otro ataque nuevamente vuelve a ser portada hoy ante la comunidad internacional y una vez más su mensaje es contundente. Pues esta vez le tocó a la planta de Malyshev, que está ubicada en Kharkov, Ucrania. Esta planta es conocida por su producción de vehículos militares y maquinaria pesada y ha tenido un papel importantísimo en la industria de defensa de Ucrania. Pues sí, esta planta hoy fue atacada, como lo vimos en el informe, con estos misiles de alto calibre. Y para que vean cómo este conflicto persiste en donde Rusia no se detiene, que hoy también hubo incluso otro ataque en donde las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa volaron un puente ferroviario en la región de Pokrovsk, cortando el suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo informó el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, quien agregó que actualmente se están llevando a cabo operaciones tácticas a gran escala en esta zona, en donde los combates son intensos y cuentan con la participación activa de artillería y fuerzas militares espaciales rusas. Pues el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk informó que el objetivo es destruir las rutas de transporte que abastecen a las tropas ucranianas. Y además, acuérdense que hace poco también incluso se llevó otro ataque ruso en donde se logró la destrucción de un puente que conectaba Pokrovsk, bloqueando completamente la entrega de personal y municiones por ferrocarril al ejército ucraniano.
Y además, amigos de Prensa Alternativa, como si fuera poco, también hoy, en el día de hoy, perdón, se reportó otro ataque en Odessa, ¿sí? Así como lo oyen. Según Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa en Mykolaiv, una zona estratégica en Ucrania, se produjo un ataque en el puerto de Odessa. La explosión ocurrió en un almacén que contenía proyectiles y misiles ucranianos. Pues Lebedev informó en su canal de Telegram que esta madrugada se escucharon unas potentes explosiones en la zona, seguida de fuertes detonaciones. Además, el alcalde de Odessa había confirmado que se escucharon explosiones el viernes durante el aviso de un ataque aéreo. Pues sí, estos 3 ataques el día de hoy definitivamente dan cuenta cómo Rusia no se rinde y una vez más demostrando pues que definitivamente esta operación militar especial está dando resultados y una vez más está luchando para rescatar su soberanía y lo que pertenece y lo que le pertenece. Pues así están las cosas, mire Elvis, cómo estos hechos están marcando la pauta, ¿no? Hacia esta tendencia, pues, en donde Rusia evidentemente está ganando, ¿no? Así es. Sí, completamente, Virginia. Y hoy el Ministerio de Defensa ruso dio mucho material con respecto a esta actualización que estamos haciendo en los diferentes sectores en el campo de batalla. Y me quise detener en la habilidad de los soldados rusos, porque hoy, con un juego de radio, el ejército ruso capturó un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se observa que los combatientes transmitieron información falsa a los soldados ucranianos a través de comunicaciones por radio. Como resultado, los militares ucranianos fueron atacados y eliminados, lo que permitió a los soldados rusos tomar con éxito el control del punto. Durante la batalla, el enemigo, que había perdido una parte importante de sus soldados de infantería, incluso antes del asalto, no pudo mantener su posición y se retiró. Es decir, los pocos que quedaban se retiraron. También se supo sobre la derrota por parte de las tropas ucranianas en el centro de comunicaciones de la Dirección Principal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como el ataque exitoso a las instalaciones de infraestructura de los aeródromos enemigos y la culminación del equipo militar en 142 áreas. Es decir, el día de hoy, las actualizaciones con respecto a las operaciones efectivas del ejército ruso han dado muchísimo de qué hablar, Virginia. Es impresionante. Además, yo quería resaltar las palabras del embajador de W. Bush ante la OTAN. Estoy hablando del señor Walker. Él dijo que el momento de la finalización de la operación de Ucrania depende completamente de Rusia. Fuertes palabras, ¿no? Las que dice este señor. La victoria de Rusia en el actual conflicto ucraniano llegará cuando Ucrania decida detenerse o Rusia la detenga. Sí. Dice que la resolución de la crisis en la República Soviética depende enteramente de Moscú. Esta opinión fue expresada por el ex embajador del presidente W. Bush ante la Alianza del Atlántico Norte. Y voy a citar sus palabras porque son un duro golpe para Biden, ¿no? Dice, la victoria llegará cuando Rusia llegue a la conclusión de que necesita parar. En ese momento, Putin no tiene motivos suficientes y pondrá fin al conflicto. Increíble, ¿no? Es decir, el presidente, básicamente lo que está diciendo es que el presidente Vladimir Putin tiene el poder para acabar con este conflicto. Además, agrega el artículo que se publicó
en el Washington Post, amigos de Prensa Alternativa, Washington Post, ya ellos están publicando la verdad de lo que está pasando porque no tienen de otra. Sobre todo la cantidad de expertos militares, politólogos y exfuncionarios que se sientan allí y dicen lo que piensan acerca del conflicto, así pues sus intervenciones no ayuden en nada al gobierno de Biden o a la OTAN. En todo caso, hablaba de la capacidad de Rusia para demostrar su poder militar a nivel global. En esta materia, resaltó los ejercicios navales Ocean 2024, realizados por la Armada rusa. Hicimos unas intervenciones al respecto aquí, sí. Un ejercicio, bueno, poderosísimo. Y dice él que a pesar de las posibles exageraciones de la escala de las maniobras por parte de las autoridades rusas, él mismo describe estos hechos como un importante recordatorio de las importantes capacidades de Moscú en el contexto de la expansión de su influencia. Los ejercicios en los que participaron decenas de miles de militares y cientos de equipos de militares, incluidos barcos, submarinos, aviones, helicópteros, se llevaron a cabo en varias regiones a la vez. Y dice este exfuncionario diplomático que quedó demostrado la completa capacidad de la flota rusa que opera en un gran radio superando a Estados Unidos. O sea, él mismo lo está reconociendo, imagínate tú eso, ¿no? Él mismo. Y vean ustedes que fue un embajador, un representante del gobierno de W. Bush en la propia OTAN, ¿eh? Imagínate. Recordemos todo lo que hizo este señor y todo lo que causó a nivel global cuando estuvo de presidente de los Estados Unidos. Incluso este exfuncionario está reconociendo lo que ya hemos venido hablando en Prensa Alternativa durante muchísimos informes y en cada actualización. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos entonces con este análisis. Las tácticas rusas aquí no son novedosas. Históricamente, Rusia ha utilizado la destrucción de las capacidades industriales del enemigo como un medio para quebrar su voluntad de lucha. La planta de Malishev en tiempos de paz era conocida por su producción de vehículos blindados. Fundada en 1895, su historia está intrínsecamente ligada al desarrollo industrial de Ucrania y de la antigua Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un pilar en la fabricación de tanques T-34, que jugaron un papel crucial en la derrota del Tercer Reich. Ahora, en tiempos de guerra moderna, se encontraba una vez más en el ojo del huracán, esta vez como objetivo prioritario de las fuerzas rusas. Su destrucción no solo representa una pérdida material, sino también simbólica para Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas han utilizado la planta de Malishev como un punto central para la reparación y modernización de su flota de tanques. La importancia de los tanques en el conflicto no puede subestimarse. Son el pilar de las ofensivas terrestres y su capacidad de actuar como unidades móviles y de fuego concentrado ha sido crucial en muchas batallas. Al destruir esta planta, Rusia no solo debilita las operaciones actuales de Ucrania, sino que también obstaculiza su capacidad de recuperación. Mientras tanto, el ataque con los Iskander a la planta se produce en un contexto más amplio de hostilidades en la región de Kharkov. Las Fuerzas Armadas rusas han estado llevando a cabo operaciones ofensivas en esta área, apuntando a múltiples objetivos. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas, incluyendo la Legión extranjera y el grupo de asalto Kraken, han sido objetivo de ataques recientes. Los combates han sido encarnizados con importantes bajas para las fuerzas ucranianas. Más de 195 combatientes ucranianos y mercenarios han sido eliminados y varios vehículos blindados, incluidos transportes de tropas y una instalación de artillería autopropulsada, Gavozdika,
de 122 milímetros fueron destruidos. La ofensiva rusa en Kharkov tiene un componente táctico claro: desmantelar las capacidades defensivas ucranianas y asegurar un avance sostenido. La destrucción de la planta de Malishev se alinea con este objetivo, eliminando un punto de reparación y producción vital para las fuerzas ucranianas. La precisión con la que se ejecutó el ataque muestra la eficacia de los sistemas de inteligencia y de ataque rusos, que continúan superando las defensas ucranianas. La capacidad de los Iskander para evadir sistemas antiaéreos y golpear con precisión sus objetivos los convierte en una herramienta de guerra extremadamente eficaz. Los Iskander, además, envían un mensaje claro a Ucrania y al mundo. Rusia está dispuesta a utilizar todo su arsenal para asegurar sus objetivos estratégicos. Los misiles, conocidos por su velocidad y capacidad de cambio de trayectoria en vuelo, son prácticamente imposibles de interceptar con los sistemas de defensas actuales. Continuamos, Virginia, con este análisis. Bueno, fíjense esto. El día de hoy, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, hizo un comentario, mejor dicho, fijó posición en relación a una opinión que deja mucho que pensar, ¿no? Sobre todo, Mirelis, cuando comentaste el tema de cómo han quedado, pues, tras la guerra de Ucrania, la población ucraniana, ¿no? Y el ejército, un poco trastocados y hasta traumatizados, ¿no? Pues en relación a este punto, esta portavoz dijo, ¿no?, en el portal de noticias ruso, que las Fuerzas Armadas ucranianas han sido etiquetadas como un ejército nazi porque han cometido crímenes atroces contra civiles, y esto lo traigo a colación, como decía, un poco para hablar sobre la locura que habías comentado, ¿no?, en torno a cómo han quedado, pues, estos ucranianos después de la guerra, ¿no? Pues aquí lo confirma la propia ministra de Relaciones, la propia portavoz, perdón, de Relaciones Exteriores, diciendo que el ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido etiquetadas como un ejército nazi porque han cometido crímenes atroces contra civiles. Pues sí, así como lo oyen. Esta afirmación se realizó durante una sesión informativa en respuesta a un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos que menciona el entrenamiento de ciertas unidades ucranianas por parte del ejército estadounidense, lo cual, según esta portavoz, podría representar graves violaciones a los derechos humanos. Zaharova cuestiona por qué el Pentágono ha tardado en reconocer esto y afirma que solo los locos, imagínense ustedes hasta dónde llega esta declaración, ¿no? Está reconociendo que son locos. Dice que solo los locos ignoran las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Pues la ministra asegura que las Fuerzas Armadas de Ucrania han adoptado características del nazismo y han cometido crímenes en contra de civiles que atentan contra los derechos humanos. Esto es importante destacarlo, ¿no? Incluso afirmó que los símbolos y lemas nazis usados por los ucranianos han sido documentados en medios occidentales y en numerosos videos. Y esto definitivamente, pues, da cuenta de que efectivamente existen elementos nazis en el ejército ucraniano, y más aún con esta locura colectiva que se está suscitando en la población, ¿no? Tal como lo habías comentado ayer, Miguel. Imagínense ustedes qué curioso esto, ¿no? Así es. Totalmente, Virginia. Y bueno, voy a aprovechar tu intervención porque justo el día de hoy salió una noticia publicada en medios ucranianos sobre un residente de la región de Kursk que asegura que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a civiles con granadas de racimo. ¡Wow! Recuerden ustedes que esto está tipificado como un crimen de guerra, usar este tipo de bombas racimo. Y aún más sobre civiles. Fíjense, Oleg Moskvin, un residente de la región de Kursk, que logró evacuar las zonas peligrosas donde se desarrollan las hostilidades, informó en una conversación con un medio de comunicación sobre el uso de municiones de racimos por parte del ejército ucraniano. El hombre señaló que con estas municiones el enemigo atacaba aldeas donde solo había civiles. Y fíjate que esto es una prueba más de lo que acaba de informar la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso que acabas de mencionar, ¿no? Esto, digamos, es como
una prueba más que refleja lo que la dama rusa dijo hoy a los medios de comunicación. Voy a citar el testimonio de este residente. Dice: nos reunimos los tres, nos quedamos en la calle, luego en silencio hubo tal estrepito y nos explotó el suelo, también encima de nosotros, detrás de los graneros, e inmediatamente nos agachamos y luego se escuchó un golpe de relleno, probablemente vidrios rotos. Estos elementos son sorprendentes, dijo el entrevistado. Un propio residente de Kursk está contando lo que vivió cuando soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron municiones de racimo a los habitantes, a civiles. Dice la misma persona que no habían soldados rusos allí. Eran, o sea, personas inocentes, pues. Población civil, Virginia. Qué terrible esto. Señaló que la parte ucraniana disparó todo tipo de proyectiles contra objetivos civiles, especialmente en los primeros días de la incursión en Kursk. Estamos hablando cuando Zelensky decidió mandar a gran parte de su ejército a Kursk a tratar de apoderarse de esa región. Y esto lo está contando una persona que logró escapar. Increíble, ¿verdad? Escapar de ese infierno. Antes esto, el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat Alaudinov dijo que al comienzo de la ofensiva en la región de Kursk, las tropas ucranianas utilizaron más de 200 tanques y más de 400 vehículos blindados. Destacó que las importantes pérdidas del equipamiento obligaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania a utilizar sus reservas que ellos llaman estratégicas, incluidos los tanques Leopard, que obligatoriamente estaban previstos para su uso en situaciones críticas, pero además municiones de racimo. Entonces, el comandante que dirige a las Fuerzas Armadas rusas en la propia región está asegurando lo que ya esta sobreviviente de la región de Kursk está revelando los medios de comunicación. Esto es un crimen de guerra. Sí, es. De guerra. Vamos a ver la última parte. Sí, Virginia, totalmente. Vamos a ver la última parte del informe y entonces haremos las consideraciones finales. Esto hace que cada lanzamiento sea un golpe seguro, un martillazo sobre la infraestructura ucraniana que deja poco espacio para la respuesta o el contraataque. En el caso específico de la planta de Marishev, la elección de los Iskander no fue accidental. Estos misiles son capaces de llevar a cabo ataques de precisión contra objetivos bien definidos y defendidos. La planta, situada en una zona de alta actividad militar, habría estado protegida por sistemas de defensa aérea ucranianos. Sin embargo, los Iskander, con su capacidad de botar a baja altitud y su velocidad supersónica, lograron penetrar estas defensas y causar un daño significativo. Este ataque no solo muestra la superioridad táctica rusa, sino también su disposición a eliminar cualquier amenaza potencial en su camino. El contexto en el que se desarrolla este conflicto es esencial para comprender la magnitud del ataque. Kharkov ha sido una ciudad en la línea de fuego desde el inicio del conflicto. Su ubicación estratégica y su valor industrial la convierten en un objetivo codiciado por ambos bandos. La planta de Marishev, al estar en esta zona de alta tensión, se convirtió en un símbolo de resistencia ucraniana y a la vez en un blanco prioritario para las fuerzas rusas. Su destrucción es, por tanto, un golpe doblemente duro, material y moral. Tus consideraciones finales, Virginia. Sí, fíjense lo siguiente. Mientras que Rusia ha hecho 3 ataques el día de hoy, tal cual como lo mencioné, resulta que hoy salió en primera plana, en el medio de noticias ruso,
que el propio Vladimir Zelensky afirmó que el conflicto entre Ucrania y Rusia podría concluir este mismo año. Esto lo dijo durante una rueda de prensa con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Pero lo curioso de esto es que Trump está extorsionando a Rusia. Ya van a ver por qué digo esto. Según este medio estatal de noticias rusos, en julio de este año, Trump contactó a Zelensky por teléfono por primera vez desde que dejó la presidencia en el 2021 y le comentó que podría terminar el conflicto en el caso que fuese elegido, pero siempre y cuando Rusia accediera a sus peticiones. Al mismo tiempo, Trump advertirá a Rusia que cualquier negativa a negociar resultaría en un aumento del apoyo militar estadounidense a Ucrania. Todo esto ocurriría si Trump llegase a ser el presidente en estas próximas elecciones del mes de noviembre, ¿no? Y fíjense esto, ¿por qué ustedes creen que este cambio tan repentino de Zelensky, que ahora quiere entablar negociaciones de paz con Rusia? Y es que Donald Trump le dijo a Zelensky que este conflicto tenía que terminar porque de lo contrario no iba a seguir apoyando a Ucrania con armamento estadounidense. Pues sí, Donald Trump ha puesto un plan que condicionaría la ayuda militar estadounidense a Ucrania a cambio de una negociación de paz con Rusia. Según este plan, que fue diseñado por sus asesores, incluido el teniente general retirado Keaton Kellogg, Ucrania solo recibiría más armamento si se involucra en conversaciones de paz con Moscú. Pues Trump ha manifestado que si regresa a la presidencia está dispuesto a poner fin al conflicto en un corto plazo, prometiendo que podría resolver la situación incluso en un día. Imagínense esto, ¿no? Sin embargo, este enfoque pudiese incluir la posible capitulación de territorios a Rusia y rendición de tropas ucranianas, algo que no se sabe si Zelensky estaría dispuesto a tolerar. Pero sin embargo, tampoco va a tolerar la falta de apoyo del armamento estadounidense, ¿no? Entonces, esto, digamos, es realmente una situación que deja mucho que pensar, ¿no? Incluso el mismo Trump representa un cambio significativo en la política estadounidense hacia Ucrania y podría enfrentar oposición tanto dentro del gobierno estadounidense como entre los aliados europeos. Pues bueno, veremos a ver qué va a suceder, ¿no? Mire, Elvis, habría que ver. Sí, bueno, es que la visita también de la señora Úrsula es humo, Virginia, porque esa señora fue a Ucrania para endeudarla, así como lo escuchan, amigos de prensa alternativa. Ella está en Ucrania para prestarle a través de la Unión Europea a Ucrania 35.000 millones de euros para la supuesta reestructuración de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Y esto es terrible, porque está condenando a Ucrania a un servilismo por un préstamo que va a durar décadas y décadas y décadas en pagar. El futuro lo están empeñando y Zelensky lo está permitiendo. Y fíjense, sí, los escrúpulos de Zelensky cada día están más revelados. ¿Quién es? En realidad Zelensky es ya una radiografía en los medios de comunicación occidentales. Y es que Zelensky ahora le está pidiendo a las fuerzas de seguridad de Ucrania que le exijan a los operadores de telecomunicaciones que proporcionen los datos de todos los ciudadanos ucranianos. Violando la seguridad personal, la intimidad, violando todos los derechos. Las fuerzas de seguridad ucraniana exigen ahora que los operadores de telefonía móvil proporcionen los datos personales de los ciudadanos. Esto lo destacó el diputado de la Rada, Mikhail Volnex, en una entrevista para el canal de YouTube New Life. Afirmó que las fuerzas de seguridad pueden abusar de las capacidades de las operadoras de telefonía móvil que operan en Ucrania. También les exigen que transmitan información a determinadas personas no divulgadas. Según él, se controla absolutamente
todo, absolutamente todo. Y recuerden ustedes que con la escasez de soldados en el frente de batalla, ya Zelensky ha tomado medidas muy duras para obligar a todos los hombres ucranianos a involucrarse en esta guerra. Entonces, ahora, pues le pide a las telefonías que le den absolutamente todos los datos de los ciudadanos ucranianos. Esto es completamente terrible. Yo le debe tener un control, pues un control absoluto. Un control absoluto, Virginia. Pero esto es una violación, clara, de los derechos civiles de los propios ucranianos, ¿no? Claro. Bueno, yo quisiera cerrar el informe con las palabras del presidente Vladimir Putin el día de hoy. Pidió la eliminación de todos los obstáculos que impiden el suministro de drones a las Fuerzas Armadas rusas. O sea, dio una orden estricta el día de hoy. Persistió en una reunión de la Comisión Militar Industrial dedicada al desarrollo de sistemas de aeronaves no tripuladas para fines especiales. Insistió que agradece a las unidades de voluntarios que proporcionan a los participantes en la operación especial militar drones de reconocimiento y equipo de guerra electrónica. Y voy a citar lo que dijo el presidente Vladimir Putin el día de hoy. Es importante seguir desarrollando esa cooperación, ayudar a la industria de defensa popular a implementar sus avances en la producción y eliminar cualquier barrera que retrase el suministro de drones a las tropas. Esto lo dijo el presidente Putin el día de hoy. Y recuerden ustedes que hace día conversamos que aumentó también la cantidad de soldados en sus Fuerzas Armadas y le dio una orden estricta al gobierno para que todos los recursos estén disponibles para este aumento en el personal militar, pero también ha hecho hincapié en la industria para perfeccionar todo el equipamiento militar, todas las armas en todos los niveles. Y el día de hoy, pues, exigió no hay barreras para la entrega de drones a los soldados que se encuentran en el combate. Así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa, el día de hoy en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania. Virginia, gracias por estar con nosotros. Mira, es un gusto haber compartido contigo el día de hoy, analizando día a día los hechos que acontecen en este conflicto. Como siempre, en una próxima oportunidad. Gracias, Virginia. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes. Los leemos en los comentarios, reaccionen a nuestros videos. La invitación para que se suscriban a nuestra comunidad y compartan nuestro contenido. Será hasta una próxima oportunidad.